¿Existen bacterias macho y bacterias hembra? ¿Quieres saberlo? Pues quédate porque al final del vídeo lo sabrás. Bueno, pues continuamos un vídeo más. Características funcionales. Hoy vamos a ver la reproducción. Dos tipos de reproducción que poseen las bacterias. La reproducción asexual, que es la más común, la más típica, que es la reproducción de la bacteria por división binaria o por bipartición. Pero además tiene otra, que esta sí es algo más nuevo para el alumnado de bachillerato, ¿vale? Sobre todo enfocado a esto, que es la reproducción parasexual, ¿vale? Mira, la reproducción asexual. Dice, las bacterias se dividen de manera asexual por división binaria o bipartición. Y también os podéis encontrar el término fisión, ¿vale? Con F, fisión binaria. También os lo podéis encontrar ese otro término. Los tres significan lo mismo. El material genético se replica y la pared bacteriana crece hasta formar un tabique transversal, un septo, ¿vale? Un tabique que separa las dos nuevas bacterias. Las células hijas son genéticamente iguales a la progenitora. Así se formarán colonias, que se denominan clones. Ya tenemos una bacteria. La pared celular, ¿vale? Digamos que el citoplasma se empieza a crecer, se empieza a alargar. La célula, en este caso la bacteria, se alarga. Y a la vez que se alarga, también se empieza a replicar este ADN, ¿vale? Se hace la replicación. Una vez que ya está la célula, la bacteria, la pared celular alargada y también replicado este material genético, se empieza a fragmentar, ¿vale? Se empieza a producir el tabique transversal. Promovido, ¿vale? Por la pared celular hasta tal punto, ¿vale? Que se fragmenta y al fragmentarse se originan las dos células hijas, las dos células progenitoras, ¿vale? Las dos células hijas. En este caso, estas dos células, la vemos aquí, la información genética, los genes, la información genética que hay en las dos es igual a la progenitora, ¿vale? Por eso se llaman clones. Yo aquí quiero ahora comentar, entonces, la mitosis. ¿No está bien algo parecido a esto? No, en la mitosis no se están también originando dos células con información genética iguales a la progenitora. ¿Por qué esto es reproducción y por qué en lo otro es división celular? Aquí nosotros estamos partiendo de que nuestra célula progenitora es una bacteria que es un individuo completo, es un ser vivo. Y a partir de un ser vivo salen dos, ¿vale? Dos seres vivos diferenciados, aunque la información genética es la misma. Por eso son clones. Pero de un individuo, de un ser vivo, salen dos distintos, ¿vale? De un individuo completo. Lo que pasa es que, claro, en este caso un ser vivo es una única célula. Por eso esto es reproducción. Y como no hace falta la intervención de otra bacteria, de otro ser vivo, es una reproducción asexual. Sin embargo, en la mitosis es que una célula se divide en dos. Una célula que es parte de un organismo. Aquí no está originando dos organismos nuevos, ¿vale? Por lo tanto, aquí no se hablaría de reproducción, sino de división celular. La célula se divide. Y ahora pasamos a ver la reproducción parasexual. Porque está intermedia entre la sexual, ¿vale? En la reproducción sexual, como la nuestra, ¿no? Ahí existe una transferencia genética de manera vertical. Es decir, dos individuos de la misma generación se tienen que unir
y van a transmitir sus genes a su descendencia, a otra generación distinta. Hay una transferencia vertical. Si imaginamos un árbol genealógico, padre-madre, ¿vale? Mantener una descendencia. O sea que hay una transferencia vertical de los progenitores, de los parentales, de los padres. Se transfieren esos genes hacia sus hijos. Sin embargo, en la reproducción parasexual, lo que existe es una transferencia horizontal de genes. Es decir, que una bacteria le va a transferir material genético, por ejemplo, plásmido, se le va a transferir a otra bacteria. Eso es transferencia horizontal, ¿vale? Transferencia horizontal, porque es entre individuos de la misma generación. Imaginar, ¿vale? Que si nosotros pudiéramos a gente de vuestra edad, más o menos, pues decirle, toma, te voy a dejar mi gen de la insulina que lo tengo bien yo, te lo voy a dar a ti, ¿vale? Entonces, ahí le estaréis dando información genética, un gen, se lo estáis dando a otro individuo, a otra persona de vuestra generación, ¿vale? Eso sería una transferencia horizontal de genes, y eso es lo que hacen las bacterias. Nosotros no podemos hacer eso. Nuestra transferencia es de manera vertical. O sea, dicho esto, ya explicando la diferencia entre la reproducción parasexual y la reproducción sexual, nos centramos, ¿vale?, en la parasexual. Dice, las bacterias realizan un mecanismo de transferencia horizontal de genes y adquieren nuevos genes cedidos por células de su misma generación. Vale, hasta aquí lo que hemos dicho. Por lo que adquieren nuevos rasgos heredables de manera inmediata. Claro, una bacteria que, por ejemplo, no posea el plásmido de la resistencia a un antibiótico, otra bacteria se lo está dando, pues ahora esta bacteria, que ahora ya sí que posee ese plásmido y ya va a poseer ese gen de resistencia a un antibiótico, ha variado su información genética, ¿vale? Va a contener genes nuevos. Por lo tanto, existe un intercambio de material genético entre individuos y, por tanto, variabilidad genética, que es importante. Existen tres maneras. Una es la transformación. La bacteria capta moléculas o fragmentos de ADN desnudo que se encuentra disperso en el medio y lo incorpora a su cromosoma. ¿Vale? Esta primera. Tenemos nuestro cromosoma, ¿vale? Es la bacteria y el cromosoma bacteriano. Y en el medio extracelular de esta bacteria, hay fragmentos de ADN. Pueden ser fragmentos que se hayan roto, fragmentos que procedan de la lisis de otra bacteria. El caso es que se encuentra con fragmentos de ADN desnudo, desprotegido. Esto se llama ADN exógeno. Entonces la bacteria es capaz de incorporar este ADN exógeno al interior, ¿vale? Y además, aparte de que lo incorpora, ¿vale?, aparte de que se introduce dentro de la bacteria, lo va a insertar, ¿vale? Se inserta dentro de su cromosoma bacteriano. Por eso, en el tercer paso, se ve el cromosoma bacteriano en color amarillento y después continúa en un color rojo. Eso quiere decir que este ADN exógeno se ha incorporado dentro del cromosoma bacteriano. Y a este ADN se le llama ADN transformante, ¿vale? Y de forma general, siempre que haya ADN fuera que se incorpore dentro de una célula, eso se va a llamar ADN exógeno. Por lo tanto, esta bacteria, que si lo hacemos un poquito más sencillo, poseía unos genes en colores amarillos, ¿vale? Ahora, un amarillo pardo marrón, ¿vale? Ahora va a contener esos mismos más rojos, ¿vale? Ha ganado genes. Después tenemos la transducción, y es una transferencia de material genético de una bacteria a otra por medio de un virus bacteriófago que se comporta como un vector intermediario. Los bacteriófagos son virus que infectan a bacterias. Entonces, en esta diapositiva sería la tercera, la transducción. Veis que esto sería una bacteria que ha sido infectada por un virus, por un fago. El color azul, ¿vale? El color azul sería la información genética vírica,
del virus. Sin embargo, vemos que ha podido ocurrir algún error. Y un virus, cuando se produce a la encapsulación, a formarse, a unirse todas las piezas, vemos que ha pillado, en vez de su propio ADN o ARN vírico, incorpora ADN bacteriano. Y ahora esta, cuando vaya a infectar a su otra célula diana, ¿qué va a pasar? Que cuando ocurra la penetración, que esto lo veremos en otro vídeo, el ciclo de vida de los virus, cuando ocurre la fijación y posteriormente la penetración del material genético, lo que está incorporando es, pues posiblemente ADN de otra bacteria en este caso, ¿vale? Y está utilizando el virus como intermediario entre una bacteria y otra. Aquí tengo una bacteria con una información genética, con un cromosoma, ¿vale? Una información de genes, y parte se lo va a transferir a otra bacteria por medio de un virus. Esto sería la transducción. Y después, por último, lo que tenemos es la conjugación, y es donde la bacteria donadora, que es la que posee plásmidos conjugativos como el factor F o R, factor F o R es el propio plásmido, se transmite a través de los pili, ¿vale? A una bacteria receptora. En este caso, mirad, tengo una célula donante que es F+, es decir, que posee el plásmido, en este caso, factor F. Así se le llama al plásmido, factor F, y esta es una célula, ¿vale? Una bacteria F+, porque posee plásmido conjugativo, que es capaz de transferirse. El plásmido se replica, ¿vale? Se replica. Entonces ahora voy a tener como dos plásmidos. Uno se va a quedar en la donadora, en la F+. Y la otra bacteria, que es F-, porque no posee este plásmido, ¿vale? Va a ocurrir una transferencia y se va a ir el plásmido que se ha replicado a través del pili sexual, que esto lo vimos. Hay otro vídeo explicando el pili. Se va a transferir hacia la otra. Es decir, de manera más sencilla, un plásmido se replica, tengo dos, uno se queda en la donante y la otra se desplaza a través del pili hacia la bacteria receptora F-. Conclusión, que ahora tengo dos bacterias que son F+, ¿vale? La bacteria F+, convierte a una F- en una F+. Esta F+, convierte a esta F- en una F+. ¿Ok? Y aquí es donde está la parte de la bacteria macho y la bacteria hembra, ¿vale? Una bacteria macho, la vamos a llamar macho a la donante, a la F+, es capaz de transferir, ¿vale? De introducir su material genético en otra bacteria F- a través de un pili. O sea, aquí estaríamos diciendo, un poco sin más bruto, que una bacteria macho convierte a una hembra en macho. Hablando un poquito bruto, ¿vale? Pero para que lo entendáis correctamente, vosotros en selectividad y en otros exámenes tenéis que hablar de célula o de bacteria donadora o donante y la otra receptora. Pero también se utiliza la terminología bacteria macho y bacteria hembra. Y con esto pues hemos acabado la parte de la reproducción de la bacteria. Así es que si tenéis alguna pregunta o queréis que explique algo más en detalle, o incluso si queréis que haga algún vídeo sobre alguna temática que estéis estudiando ahora mismo para selectividad o para cualquier tema, ¿vale? De biología, me lo dejáis en la caja de comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, le dais a un like, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.